¿Estás pasando por pruebas y dificultades a pesar de que estás viviendo en la vida cristiana, obedeciéndole al Señor, sirviéndole, y a pesar de todo esto estás pasando por dificultades, por pruebas fuertes en tu vida? Esto es lo que le estaba aconteciendo al apóstol Pablo cuando escribió esta carta. Bienvenidos a Síntesis del Nuevo Testamento. Hoy vamos a tratar la carta a los Filipenses. Esta carta que nos habla el apóstol Pablo acerca de la vida cristiana, del gozo a pesar de las circunstancias en que vivimos. Esta fue escrita por el apóstol Pablo en el año 61 después de Cristo. Vamos a ir al bosquejo de esta carta del apóstol Pablo. Tiene 4 capítulos y 4 divisiones importantes. En el capítulo 1 tenemos el saludo, también una mente singular. Capítulo 2, un espíritu de siervo. Capítulo 3, una mente espiritual. Y capítulo 4, una mente segura. El versículo clave de esta carta lo tenemos en Filipenses 3:12 y dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, Pablo estaba en un proceso, y eso es lo que tenemos que entender, que la vida cristiana es un proceso de día en día, en el cual el Señor nos va perfeccionando. No que lo logramos todo cuando aceptamos a Cristo o cuando nos bautizamos o cuando comenzamos a servir al Señor, sino que vamos en un proceso diario en el cual el Señor nos va perfeccionando, nos va puliendo y nos permite pasar por pruebas, por dificultades. En este tiempo donde muchas predicaciones y muchas enseñanzas se basan en que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar. Sin embargo, tenemos que entender que el sufrimiento y que las situaciones difíciles nos ayudan a confiar en Dios, a poder depender de Dios y poder orar y estar más en comunión con el Señor. Y que no porque somos cristianos todo va a ir bien y todo va a ir maravilloso, sino que vamos a pasar por pruebas y por dificultades. Y es lo que estaba aconteciendo. El apóstol Pablo, por predicar el evangelio, estaba preso en Roma, estaba allí encarcelado. Sin embargo, esto no limitó la fe de Pablo. Y es lo que nos tiene que motivar también a nosotros. No ser fieles a Dios solamente cuando las cosas funcionan bien, cuando Dios me sana, cuando Dios me prospera, sino también en los momentos de necesidad, en los momentos de dificultad. Allí es donde la fe se pone en examen o en prueba, pero también donde la fe reluce y puede brillar el cristiano a pesar de todas esas dificultades. El resumen de la carta a los filipenses: la iglesia en Filipo fue establecida por Pablo durante su segundo viaje misionero. Y en esta carta Pablo hace énfasis en el gozo del cristiano. El gozo como un resultado de tener la misma actitud o mente de Cristo. Es diferente a la alegría de este mundo, la alegría basada en los sentimientos y en las circunstancias. Muchas veces basamos nuestra alegría en las cosas que nos rodean, en las cosas que nos pasan, y no está basado en el gozo de lo que Dios ha hecho y de esa seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces nuestro gozo debe estar basado en el Señor, en nuestra comunión espiritual con el Señor y no en las circunstancias que nos rodean, las cuales pueden cambiar. Y de hecho nuestros sentimientos cambian de día en día, de momento a momento. Nosotros debemos tener gozo y no tan solo alegría o felicidad. Basar nuestra vida
en ese gozo de saber que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios tiene control de cada situación. La situación que tú estás viviendo en este momento, esta prueba temporal, esta prueba y esta dificultad que tú estás pasando en este momento, es algo que Dios está permitiendo para pulirte, para perfeccionarte y para hacer de ti un mejor cristiano o una mejor cristiana. El tema y propósito, Pablo escribió a los filipenses para animarlos a tener el mismo modo de pensar de Cristo y con el propósito de enfocarse en las cosas verdaderamente importantes, sin dejarse llevar por las circunstancias que nos rodean. Seguimos con este tema maravilloso, ¿no es cierto?, e importante, mayormente en este tiempo donde se enfatiza más en las personas y en lo que nosotros queremos que en lo que Dios quiere. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero muchas veces no lo entendemos, no alcanzamos, no logramos entender que las circunstancias aún difíciles. Quiero darle un ejemplo simple, por ejemplo, las vacunas, ¿no? A los niños. Cuando éramos niños y teníamos que ir a ponernos las vacunas, llorábamos, no entendíamos, queríamos salir corriendo y no ponernos esas vacunas, ¿no? Que nos protegían y que nos protegen de futuras enfermedades. Nosotros pensábamos que nuestros padres no nos querían porque permitían el sufrimiento en ese momento. Era un sufrimiento temporal, pero luego podíamos gozar de la salud y de la protección que esas vacunas nos daban. Lo mismo en diferentes áreas de nuestra vida. Nuestros padres hacen cosas que nosotros no entendemos cuando somos niños, pero luego podemos comprender al pasar el tiempo que es lo mejor para nosotros. De la misma forma, Dios tiene un plan, tiene un propósito y Él lleva adelante ese propósito, aunque nosotros muchas veces nos resistimos y no queremos aceptarlo porque no entendemos en ese momento cuál es el beneficio. A veces decimos, Señor, quítame esta prueba, quítame esta dificultad, quítame esta enfermedad, sin entender que si Él quita esa prueba, esa dificultad en nuestra vida, nos está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque esa prueba, esa dificultad, nos va a fortalecer en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, cuando vienen esas dificultades, debemos orar, sí, Señor, tú tienes poder para quitarlo, pero si tú lo dejas, como le dijo el apóstol Pablo, pues yo me voy a gozar y voy a estar fortalecido. ¿Usted piensa que Pablo quería estar en esa prisión oscura, fría, en la cual él tampoco podía predicar el evangelio con libertad? No, él no quería eso. Sin embargo, él decía, si Dios permitió esta circunstancia es porque está en el plan y en el propósito y Dios también está formando mi carácter y mi forma de ser. Por lo tanto, nuestra seguridad y nuestra fortaleza no está en las cosas que nos rodean, sino en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La conexión de esta carta con el Antiguo Testamento, Pablo enfatiza en esta carta que para ser un buen cristiano no es necesario guardar los ritos del antiguo pacto. Estos son un símbolo que fue cumplido en Cristo. Esto es muy importante y la aplicación práctica que podamos tener gozo en todo momento de nuestra vida. Nuestro gozo no está basado en las circunstancias, sino en nuestra confianza en Dios. Y otra enseñanza que nos dejó esta carta y que nos deja acerca de la unidad, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por los otros. Filipenses 2:4. En esta carta, en el capítulo 2, habla
profundamente acerca de lo que Cristo ha hecho, que se humilló, se despojó, dejó toda su gloria, dejó toda todo el cielo y todas las cosas que él tenía allí en la presencia divina para venir y sufrir y morir por nosotros. Él renunció a todo eso a fin de salvarnos. Él nos mostró el ejemplo de humildad y de consagración. Por lo tanto, nosotros, cuando estamos como pueblo de Dios, debemos mantener la unidad y no mirar tanto lo que yo quiero, sino lo que va a bendecir al pueblo de Dios, lo que va a bendecir al reino de Dios, y no lo que me gusta a mí o lo que quiero yo. Por eso se producen muchas divisiones y problemas, porque estamos muchas veces encerrados en nosotros mismos y no miramos lo que otros necesitan y poder ser canales de bendición. Dios le bendiga mucho. Le invito a que se suscriba a nuestro canal para recibir todos los estudios actualizados. Estamos subiendo 1 o 2 videos por semana y esperamos que sean de bendición. También esperamos sus comentarios. Si le gustó, si le fue de bendición, póngale like. Así este canal, este medio de bendición puede llegar a más vidas y a más personas. Muy bien, hasta aquí nuestro estudio de hoy de la carta a los Filipenses. Les saluda su amigo y hermano Timoteo. Dios le bendiga hasta nuestro próximo síntesis del Nuevo Testamento.